La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En el anterior devocional hablamos de esa misión portentosa del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, que quiere hacer en la medida en que nos dispongamos a obedecerle. Esta vez, y después de considerar ese pasaje de Hechos 1, démosle un repaso a Hechos 2, en el nombre del Señor. En Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De ahí en adelante todos oían. El versículo 8 dice que oían la palabra en cada una de sus idiomas nativos. Oremos. Señor, te damos gracias por la venida del Espíritu Santo al mundo, a la iglesia, a los creyentes, a nosotros. Gracias por sellarnos con ese fuego santo. Gracias, Padre, por convertirnos en tu templo, porque se ha cumplido tu deseo de rescatarnos del bolso de Satanás a precio de sangre, y una vez liberados por el sacrificio de Cristo en la cruz, hacernos partícipes de tu propia naturaleza por la presencia de ese Santísimo Espíritu en nosotros. Y una vez llenos, convertirnos en empleados del reino de los cielos, en súbditos poderosos y guerreros y victoriosos de tu causa, de tu ejército. Padre, que seas tú comandando nuestras acciones para que tu gloria resplandezca en el mundo como debe ser, en aras de la justicia y de la verdad. Nos llamas a una causa noble e insuperable. Nos llamas a darnos una vida con sentido y propósito, y en ella queremos militar y permanecer hasta cuando tú nos lleves a comparecer ante tu tribunal para remunerarnos, galardonarnos y coronarnos debidamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, encontramos en Hechos 2 el advenimiento del Espíritu Santo. Quiero resaltar el punto de que en cuanto fueron llenos, dice el versículo 4 de Hechos 2, comenzaron ¿a qué? A hablar. La presencia del Espíritu Santo produce un resultado que no se puede eludir: hablar. Por el Espíritu Santo aceptamos a Cristo, amamos la palabra, nos involucramos en la iglesia y hablamos.
Así es, amados. El Espíritu Santo nos convence para que nos salvemos por la fe en Cristo y de esa manera seamos lavados con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el Espíritu Santo comenzamos a amar la palabra y a orar, a hablar con Dios cara a cara. Por el Espíritu Santo comenzamos a amar la iglesia del Señor. Comenzamos a congregarnos y aprendemos a interdepender con otros hermanos de manera humilde. Y por el Espíritu Santo hablamos al mundo de la salvación en Cristo Jesús. Compartimos del proyecto redentivo de Dios para el mundo y damos esperanza de gloria eterna a todas las gentes. Por ello, una vez que reciben que viene el Espíritu Santo, cuando estaban todos juntos, precisamente en el versículo 1 de Hechos 2, una vez que son llenos, hablan, dice el 4, hablan. El cristiano habla. Un cristiano o alguien que se llame cristiano, que no tenga el deseo y el anhelo, la inaplazable responsabilidad de hablar, tenemos que dudar que sea cristiano, o que de verdad haya sido regenerado, o que de verdad se haya salvado. Un cristiano genuino habla, necesariamente habla, no posterga, no evade, no calla, enfrenta, con amor pero enfrenta, con claridad pero enfrenta, habla, comienza a descubrir en la palabra la herramienta divina por excelencia, comienza a percibir que tiene una espada en su boca cuando habla de Jesús y comienza a ver al enemigo caer delante de sus ojos. Un cristiano genuino, no alguien con una especie de remoquete o chapa o título de cristiano, que no se ha convertido, sino que se sabe por ahí uno que otro versículo y unas cuantas canciones de Marcos Witt. Ese no habla, está convencido, pero no convertido. Pero un cristiano convertido no puede resistir la presión del Espíritu Santo en su corazón para hablar cuando se requiere. No importa lo que pase, habla del Señor, habla del Evangelio, dice los versículos, presenta a Cristo, repito. Hermanos, con la promesa, como se ve en el capítulo 2, de que independiente de la cultura, la capacidad intelectiva, la profesión, los antecedentes, los traumas, los prejuicios, la tergiversación de caracteres, ira, enojo, amargura, tristeza en el oyente, todos van a entender, todos van a oír y todos van a ser tocados por el Señor. Eso es lo que dice el capítulo 2, porque en el versículo 7 y 8 estaban atónitos y maravillados, todos, diciendo: ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermano, no importa, repito, la profesión, el puesto, el título, la cultura o la inteligencia, la sabiduría o el poder social que puedan tener, los temores que les embarguen, hermanos, nos van a entender, nos van a aceptar y vamos a quebrantar. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza que en cuanto hablamos, la palabra de Dios penetrará por el Espíritu Santo en toda mente corrompida, tergiversada, engañada, ensoberbecida, oscurecida, y no podrán resistir el fuego y la luz de Dios en sus mentes, en sus almas y en sus espíritus. Así que la presencia del Espíritu Santo, que llega cuando recibimos a Cristo, amados, hace que de verdad nos levantemos, por muy cobardes a su vez que seamos, por muy incapaces, por muy necios que seamos. Noten que en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: hermanos, ¿quién era Pedro? Un solemne cobarde, un hombre inclusive pusilánime, un hombre inclusive voluble, violento y sanguíneo, imprudente y hasta necio. Tanto que el Señor le dijo allá en Mateo 16: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y el Señor nunca dijo boberías, cosas inocuas. Si le dijo a Simón Pedro: apártate de mí, Satanás, es porque era así, era Satanás hablando a través de Pedro. Él era tan imprudente e impulsivo que terminaba diciendo necedades, torpezas y hasta blasfemias. De hecho, allá al final, cuando apresan a Jesús, es el primero que corre y es el primero que le niega, después de haber visto miles de milagros, oído centenares de discursos maravillosos y haber visto con sus ojos la vida portentosa y sobrenatural de Jesús, le niega de manera cobarde y peligrosa, y le niega también maldiciendo en la tercera vez y jurando, diciendo cosas arteras y groseras. Ese Pedro, que tal vez sea igual a ti o a mí, volubles, imprudentes, necios, impuros, orgullosos, desleales, mentirosos, frágiles, en cualquier caso temerosos. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo hace que este personaje llamado Pedro se levante y que haga, hable, porque el cristiano habla y suelta a partir de ese versículo 15, porque en el 14 dice: oíd mis palabras. Porque la persona, el cristiano genuino, no importa cuánto lleve de cristiano, habla. Yo hablé desde el primer minuto de recibir a Cristo, sin haber tocado una Biblia. Ya hablé de Cristo Jesús, de Juan 14:6, Juan 3:16, Romanos 5:8, Apocalipsis 3:20, Juan 1:12, etc.
levanta el apóstol Pedro, ese hombre frágil, necio, débil, uno de los mejores discursos evangelísticos que se han pronunciado en el planeta Tierra. Desde el versículo 15 hasta el versículo 47 de Hechos 2, o más bien hasta el versículo 39 y aún 40, el apóstol Pedro suelta un discurso cuyo estudio vale la pena. Contiene profecía, revelación, iluminación, verdad, doctrina, teología, exhortación, desafío. Contiene todo. Contiene verdades sustanciales, fundamentales, expresados de una manera sapientísima. ¿Le vamos a dar la gloria a Pedro? No, a la presencia del Espíritu Santo. Yo pienso, amiga, amigo oyente, que si Dios habló a través de Pedro, siendo quien era, y pienso en mí, a menudo habla a través de mí, siendo quien fui, un hombre sencillo, pobre, hijo de un hombre albañil, hermanos, limitado y temeroso. Si Dios usó a Pedro, si Dios me usa a mí, te quiere usar a ti. Lo único que tienes que ser es humilde y abrir la boca y hablar sin temor, pero con amor, o con amor, pero sin temor. Hablar de Jesús a las gentes, porque entonces le sucederá y te sucederá y nos sucederá lo que a Pedro le sucedió. La gloria de Dios se destilará a través de tu vida y al fin verás la plenitud del Espíritu en ti y a través de ti, y encontrarás la razón y propósito más excelsa para vivir. Esto es lo que nos revela este capítulo maravilloso. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por perdonar todos nuestros pecados, por traer a Jesús a nuestras vidas, por llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor, y por enviarnos ciertamente a testificar, pero antes por involucrarnos a la iglesia de Cristo. Queremos, Señor, ir a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, a cercanos, conocidos, lejanos y desconocidos. Padre, para presentarles a Jesús, su única esperanza, su única fuente de piedad y misericordia, su única certeza, la única roca en la cual debieran vivir, edificar y vivir. Gracias, Señor, por llamarnos a una empresa de una envergadura mundial, universal y eterna también. Bendigo a mis hermanos oyentes y te suplico por ellos, Señor, para que no le crean a la voz del mundo, ni del diablo, ni de su propia carne, que los quiere descalificar para este menester santísimo. Porque tú lo único que necesitas es que vayamos, id, y que hablemos, y que avancemos, nada más. Y sabemos que se requiere humildad. Espíritu Santo, levanta en cada uno de los oyentes de este devocional
una mujer, un hombre, testigos del poder de Dios en Cristo Jesús, para que también ellos se anexen a este equipo, a esta empresa, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.